Gracias por seguir en sintonía. Guadalupe Valdés, una mujer que desde el año 1985 ha estado trabajando en los temas de la sociedad civil como participación social, desarrollo local, descentralización y gobernabilidad democrática, está con nosotros en este programa. En Así las Cosas, ella nos abrió las puertas de su casa y hasta de su habitación en una muestra de confianza, colaboración y transparencia. Una mañana, antes de cumplir en el interior del país con sus compromisos políticos, nos recibió en su hogar la diputada nacional Guadalupe Valdés San Pedro, quien nació el 22 de septiembre de 1957 en México, Distrito Federal. Es hija de Lucía San Pedro, doña Piqui, y de Nicolás Quirico Valdés. Fue elegida producto del acuerdo electoral para las elecciones del 2010 entre la Alianza por la Democracia, organización de la que forma parte, y el Partido de la Liberación Dominicana. En esta entrevista, conversamos sobre su infancia, su interés y preocupación por las luchas sociales, su carrera política y su percepción sobre algunos temas nacionales. De antemano, muchas gracias por permitirnos la entrada a su hogar. Sabemos que es un espacio íntimo para la familia, para la consulta, pero disfrutar de ese poquito tiempo libre que a veces tenemos. Gracias, Guadalupe, por recibirnos aquí. No, gracias a ustedes, Tatiana, por venir a nuestro hogar y conocer nuestra familia y cómo vivimos. Esta entrevista se realiza tempranito en la mañana, pero antes de llegar aquí han transcurrido unas horas y queremos saber qué es lo primero que hace Guadalupe cuando amanece, se despertó, inició el día. Bueno, lo primero es me tomo un café que lleva mi esposo todos los días a la cama. Ay, 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 ay. Eso es lo primero, y hace ya varios años de eso. Después, bueno, vienen los periódicos, él me prende la televisión, comienzo a ver las noticias y a partir de ahí, bueno, viene la lectura de los periódicos, después voy y reviso los correos y después voy a buscar a los perritos, que son 4, ellos bajan, jugamos con ellos y así yo inicio el día. ¿Y ese cafecito es un cafecito con leche, un cafecito expreso? Cafecito con leche, café colado en greca, con un poquito de leche para suavizarlo y evitar un poco la gastritis. Y también después, bueno, tenemos un hijo médico que se va a las 6:30 al hospital, al Robert Reed Cabral, que está haciendo su residencia como cirujano pediatra. Entonces también acompañamos en el desayuno y preparamos la lonchera para llevar su comida al hospital. Y hablando de comida, ¿con qué se alimenta Guadalupe? ¿El cuerpo, el alma, el espíritu? ¿Cómo es su alimentación en general? Tratamos de hacer una alimentación saludable, con una dieta balanceada. Por ejemplo, a veces de desayuno tomamos una fórmula que nos permita mantener el día activamente. ¿Y qué tiene esa fórmula? Es una fórmula que contribuye a mantener proteínas, como un batido, a veces con un poquito de guineo, leche y algo que nos mantiene. ¿Y le gusta cocinar? Me gusta, pero no ha sido una práctica en mi vida. Porque no tiene tiempo. No hay tiempo y no es tampoco una especialidad en mí. Creo que mi hija salió más hogareña en ese sentido. Hablemos de esa mezcla cultural. México, República Dominicana, un poquito de la infancia, adolescencia de Guadalupe. Bueno, yo nací en México fruto del exilio de mi padre, que Trujillo quería matarlo, como mató a muchas otras personas. Mi padre era un dirigente comunista y entonces Trujillo quería asesinarlo y mi padre emigró. Primero fue a Venezuela y de ahí emigró a México. En México conoció a mi madre y de esa unión nací yo. Los primeros años estuve viviendo en México, a los 3 años y medio fui a Cuba para estar con mi padre porque él había estado, yo realmente conocí a mi padre a los 4 años, 3 años y medio, porque él, cuando mi madre queda embarazada, a él lo apresan en México, porque tenía papeles, documentos falsos, y entonces lo deportan de México. Ningún país de América Latina lo quería, era el momento de las dictaduras y eso. Finalmente Costa Rica lo recibe. Estando en Costa Rica le sale una beca para la Unión Soviética, mi madre le dice que sí, se suponía que eso iba a durar 1 año,
pero realmente duró casi 4 años. Cuando él retorna, pues ya nos encontramos en Cuba y entonces cuando mi madre queda embarazada de mi segundo hermano, regresamos a México. Al ser varón, ella regresa a Cuba a llevar a mi hermano y yo me quedo en México. Matan a Trujillo y en ese momento mi padre decide volver a República Dominicana y mi madre retorna a México. Y nosotros llegamos a la República Dominicana el 27 de febrero del año 1963. Recuerdo que mi madre me contaba que ese día estaba el aeropuerto lleno de banderas. Mi madre era una mujer muy jocosa y le dijo a mi papá, pero me están esperando con banderas. Y mi padre le dice, no chica, lo que pasa es que hoy es un día muy especial para nuestro pueblo porque hoy el profesor Juan Bosch toma el poder, toma la presidencia del país. Entonces esa fue nuestra llegada y yo después toda mi vida he vivido aquí y soy dominicana. Por ejemplo, hay una anécdota también muy jocosa de mi madre, que estando ella embarazada, sería más o menos finales del 64, llega la policía buscando a mi padre y le dice, aquí está Quirico Valdés. Mi madre se da cuenta que es la policía y le dice, ese es un bandido. Mire, usted no ve cómo me ha dejado con este embarazo de 7 meses. Si usted lo encuentra, me lo trae que yo le voy a dar una cachetada. Policía le dice, excúseme señora, qué pena que usted está así, no se preocupe, quédese tranquila. Y la policía se fue, lo cual significó que mi padre no fuera nueva vez asesinado. Así las cosas para ella. Nada fácil estar en esa piel, en ese corazón, en esa vida. No puedo esconder que nos toca muy dentro lo dicho por Guadalupe en esta primera parte. Y al regreso conoceremos su opinión sobre algunas preocupaciones políticas. No se vayan. Cuando hablábamos del reto, usted se aflige un poco, quizás lo interioriza de una manera más sensible, ¿no?, que el resto. ¿Por qué? ¿Por qué ese reto en la política resulta tan difícil, quizás ante los ojos de la ciudadanía o en general, o para usted? ¿Por qué se aflige, Guadalupe? Porque no es fácil hacer política. O sea, en una sociedad basada en la compra de conciencias, en el clientelismo, en el asistencialismo, en jugar con la conciencia de la gente, es muy difícil hacer la política, porque la política no se hace pensando en el bien común. La política por lo general se está haciendo para los intereses particulares de algunos sectores. Y eso no contribuye a que nuestro país pueda salir adelante como una sociedad democrática, una sociedad donde se dialogue, una sociedad donde impere la tolerancia. Yo creo que en este momento es todo lo contrario. ¿Tenemos un Estado social democrático de derecho? Lo tenemos en teoría, porque lo dice la Constitución en el artículo 7. Sin embargo, cuando vemos la toma de decisiones a nivel del Congreso de la República, a nivel de los partidos políticos, a nivel de muchas de nuestras instituciones, no se aplica ese Estado social y de derecho. Cuando vemos que a los dominicanos descendientes de haitianos se les niega su documento de identidad y son personas que no pueden estudiar, no pueden trabajar, no se pueden casar, no estamos en un Estado social y de derecho. Cuando vemos que las personas tienen que pedir dinero para poder curarse un tratamiento que hay muy costoso, un amigo te dice yo me tengo que operar de tal cosa, deme una ayuda, no estamos en un Estado social y de derecho. Cuando vemos que se reprueban 4.000, el 82% de los médicos residentes que quieren entrar, de los médicos generales que quieren hacer su residencia, no estamos y que están pidiendo una revisión del examen y no les quieren hacer esa revisión, no estamos respetando la democracia. Creo que tenemos muchos casos hoy día que nos llevan a una profunda reflexión
de los cambios que tenemos que hacer en nuestro país para ser realmente un Estado social y de derecho, para que no esté solo en la Constitución, sino que sea el día a día, la práctica de cada ciudadano y de cada ciudadana. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Entiende Guadalupe que tenemos en República Dominicana más habitantes que ciudadanos? ¿La gente entiende la diferencia? Yo creo que hay un déficit de ciudadanía muy grande en nuestro país. Las personas no, al tener un déficit a nivel educativo por décadas en nuestro país, no hay esa exigibilidad de derechos. Por ejemplo, las personas se contentan con que el día de Navidad se les dé una cajita para pasar la Nochebuena, cuando lo que hay es que exigir que los gobiernos, las alcaldías, el Congreso de la República no utilice el dinero público para dar regalos, porque el dinero público en lo que hay que invertirlo es en garantizar las políticas públicas, que son las que garantizan los derechos de las personas. Entonces sí, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la República Dominicana es construir ciudadanía. Construir responsabilidad de cada ciudadano y de cada ciudadana en reclamar derechos, pero también en aportar a esa construcción de una sociedad diferente. De esa crítica pasiva a la activa. Así es. Y esa representatividad también, que es importante mencionarla, la gente conoce la representación a diferencia de la participación. ¿El dominicano realmente entiende que no es lo mismo participar que representar? Se ha ido avanzando, o sea, si vemos lo que pasaba en la época de la dictadura, donde no podíamos hablar, no nos podíamos reunir, expresar un punto de vista era algo que Trujillo seguido mandaba a liquidar a esa persona o a esas familias. Al día de hoy ha habido cambios importantes, pero tenemos que avanzar mucho más en la participación, porque la participación significa participar, opinar, pero también que esa consulta o esa opinión sea tomada en cuenta. Y aquí en nuestro país muchas veces hacemos consultas, pero estas no son tomadas en cuenta al momento de tomar las decisiones. Y la sociedad requiere participación y debe, además de participar. Hoy día es uno de las señales que se están dando a nivel mundial para generar los cambios. Vemos lo que está pasando en España, lo que está ocurriendo en los países árabes, donde la participación estaba prácticamente en cero, y hoy día ha habido un despertar de esas sociedades y mucho más en las nuestras. Se está movilizando la ciudadanía, y qué bueno, la sociedad civil en sentido general. Y hablando de la participación a nivel regional, Latinoamérica, la mujer, Costa Rica, si hablamos de Ecuador, México, otros países en donde ha tenido mayor participación legislativa, sobre todo. Estamos cerca en República Dominicana. ¿Qué nos falta para llegar un poquito a esos parámetros políticos? Bueno, nos falta entender que la participación política de la mujer es un derecho, que los partidos políticos no pueden querer controlar la participación política de las mujeres, que hay que establecer marcos legales, que hay que garantizar esto en los marcos legales como lo establece la Constitución de la República en el artículo 39 de igualdad de oportunidades, pero se requiere también educación, y se requiere también que haya acciones afirmativas hacia la participación política de la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos previsto el 33% a nivel de la presentación de candidaturas, pero cuando se hacen las elecciones solo se elige un 20%. ¿Por qué un 20%? Porque al momento de votar no hay esa condicionante, no hay esa obligatoriedad de votar por el 33% de las mujeres. Esto estoy hablando del Congreso. Entonces tenemos que generar metodologías y herramientas concretas para que, y en este momento,
las mujeres no solamente estamos hablando ya de ese piso que era el 33%, sino de avanzar hacia una participación equilibrada entre hombres y mujeres, que fue lo que no se aprobó en la última ley de partidos políticos que se quería aprobar hace unos días en el Congreso. De las tantas propuestas que se presentaron y de los tantos años que tenemos hablando de la ley de partidos, por supuesto. Sin embargo, entendemos que la cuota femenina ha sido un tema muy controvertido. Posiblemente en unos años el pueblo dominicano, el ciudadano de a pie, entienda la importancia que Guadalupe se ha referido públicamente en numerosas ocasiones y que hoy lo repite aquí, porque no es un tema de derechos que tú me tienes que regalar, es un tema de que yo tengo ese derecho, yo tengo acceso a él y tú tienes que respetarlo y al contrario, trabajar para que vivamos en equidad y demás. Guadalupe, de seguir en la carrera política hasta que tus días concluyan, ¿qué cambios te gustaría ver en República Dominicana en sentido general? Bueno, tenemos que hacer muchos cambios. El primero de ellos es respetar nuestra propia institucionalidad. Un país que no se respeta a sí mismo en los acuerdos, que no respeta su constitución, que no respeta sus leyes para todos y todas, es un país que vive en el caos. Me gustaría además que combatamos la impunidad y la corrupción para lograr tolerancia cero en términos de corrupción y de impunidad, porque esto es un cáncer para la sociedad dominicana. Cuando hay funcionarios públicos que utilizan de mala manera los recursos públicos, se le está quitando ese dinero al ciudadano para garantizarle sus derechos. Y considero que la vida es para ser feliz. Vinimos a este mundo a ser felices y la felicidad se logra cuando tenemos paz, una paz interna, una paz espiritual que tiene que lograr cada ser humano, y también esa paz compartida a nivel de las comunidades, de nuestras instituciones, de nuestras calles, de nuestros campos. Eso es lo que yo quisiera que lográramos en la República Dominicana. Por último, ¿qué le dice a la mujer dominicana, no necesariamente política, esa mujer que se levanta al igual que usted temprano, que trabaja por echar para adelante, por conseguir el pan para la familia, esa mujer que, igual que nosotras, tiene muchos inconvenientes al momento de competir? Es que cada mujer tiene un gran valor, tiene algo que aportar y tiene algo que reclamar y de exigir para que sus derechos se respeten y se garanticen. Y lo que no podemos es quedarnos calladas ni cruzadas de brazos. Cuando una mujer limpia su casa, cuando una mujer cocina, cuando una mujer está en la oficina, cuando una mujer va al Congreso, todas somos mujeres y todas tenemos los mismos derechos de lograr igualdad de oportunidades en esta sociedad. Hagámoslo juntas, esa es la gran invitación que tenemos que hacernos. No importa dónde esté cada mujer, sino trabajar juntas, articular voluntades para generar los cambios de esta sociedad patriarcal en la cual vivimos hoy día. Una gran invitación de una fenomenal mujer, Guadalupe Valdés. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar, cedernos este tiempo. Sabemos que la agenda está apretada para el día de hoy, pero interrumpimos, llegamos y aprovechamos esta maravillosa conversación. Muchísimas gracias, Tatiana, y estamos a la orden y esta es su casa. Muchísimas gracias a Guadalupe Valdés, a nuestros invitados a la mesa y en especial a ustedes, porque yo sé que, al igual que yo, nos preocuparemos por dejar de pertenecer a los que no participan, a los analfabetos políticos, sí, esos a los que se refería Bertolt Brecht en palabras invaluables, cuando decía: el peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de las judías, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Buenas noches.